Mil gracias por su sintonía y esperamos que esta entrega sea de gran satisfacción y refrigerio para su alma. Y ahora, con nosotros, el señor y la señora Binet. Hola Dresden, buenos días. ¿Sabes qué? Estoy aprendiendo el alemán. Ya estoy añadiendo al repertorio otro idioma. Estoy aprendiendo mucho alemán. ¿Verdad, Arnold? Sí. Wow, mira, yo creo que ese viaje a Europa te hizo daño a ti. Ahora quieres aprender todos los idiomas, pero está bien, eso es bueno. ¿Y tú sabes qué? Para ver si estás aprendiendo bien, te voy a hacer algunas preguntas. Vamos a ver. Mira, dime cómo se dice hombre fuerte en alemán. Eso es fácil. Schwarzenegger. ¿Y cucarachita? Volkswagen. ¿Y no se mueva? No se muevan. No caminen. Wow. ¿Y vayan a lavar? Strugen. Oh my goodness. ¿Y va a llover? Gotas caen. Mi suegra. Estorban. Ay, como has aprendido, se nota que has aprendido muchísimo del idioma alemán. Sí, Ay, claro. Dios mío, yo quiero aprender también, Claro. pero creo que me voy a buscar otro maestro. ¿Ah? Yo veo que tú estás caput. Caput. ¿Qué es? Caput. Hey, caput significa dañado o roto. Yo caput. ¿Sabes qué? Olvídalo. Me voy a ir a darle de comer a nuestro pastor alemán. Ok. Hola, queridos seguidores de Pegadia Podcast. Aquí, otra vez, con una nueva entrega en nuestra serie sobre nuestra travesía europea. Ya hemos cubierto varios países y hoy vamos a cubrir el país de Germany, Alemania, como pueden ver aquí en nuestra vestimenta. Vamos a honrar a Alemania en el día de hoy. Buenos días, ¿cómo estás, Madeline? Muy buenos días. Agradecida de todo lo hermoso de este día, amor. Amén, amén. Así debe ser y así queremos mantenerlo. Así es que, como pueden ver otra vez, estamos cubriendo hoy el país de Alemania. Nosotros tuvimos una experiencia inolvidable, espectacular, ¿verdad, Madeline? Tremenda. Y como dijimos, teníamos que compartirlo con ustedes. Así como cubrimos el viernes pasado, la semana pasada, los países de Luxemburgo y Liechtenstein, así también queremos compartir sobre Alemania, nuestra experiencia en Alemania. Entonces, ante todo, precisamente, vamos a ver un video que preparamos para ustedes sobre lo que fue nuestra aventura, ¿verdad? Hermoso. Y luego comentaremos. Veámoslo. Little moments like this feel too good to miss. Little moments like this stay forever in my head.
hermosa que antes no veía. Personas que disfrutan un amanecer y las cosas sencillas que nos da la vida. Es un regalo despertarse, andar por ahí diciendo buenos días y ni pa' qué preocuparse. Dresde, la perla barroca y ciudad resiliente. Dresde, a menudo llamada la Florencia del Elba, cobró gran importancia como la deslumbrante capital de los electores y reyes de Sajonia. La ciudad vivió su época dorada cultural bajo el mandato de Augusto el Fuerte en el siglo XVIII. Él transformó Dresde en una obra maestra de la arquitectura barroca al ordenar la construcción de estructuras icónicas como el Palacio Zwinger y la iglesia Frauenkirche. Durante las décadas posteriores del régimen comunista en Alemania Oriental, se restauraron algunos monumentos, pero muchos siguieron en ruinas. Durante generaciones, la ciudad fue uno de los principales centros europeos del arte, la música y la riqueza. El siglo XX trajo el capítulo más oscuro para Dresde. En febrero de 1945, devastadores bombardeos aliados borraron casi por completo el centro histórico, matando a miles de civiles y reduciendo sus tesoros barrocos a cenizas. Berlín, el epicentro de la historia moderna. La trayectoria histórica de Berlín es única entre las capitales europeas, evolucionando de un modesto puesto comercial a la potencia del Reino de Prusia y del Imperio Alemán. Sin embargo, su historia del siglo XX dio forma al mundo moderno. Tras el colapso de la República de Weimar, Berlín se convirtió en el centro operativo del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La posterior caída de la ciudad en 1945 provocó su división en 4 zonas de ocupación aliada, reflejando la fractura geopolítica de la Guerra Fría, durante casi 3 décadas. Berlín estuvo física e ideológicamente dividida por el Muro de Berlín, levantado en 1961. Berlín Occidental existió como una isla de democracia dentro de la Alemania Oriental comunista, convirtiendo a la ciudad en un símbolo global de tensión y espionaje. La dramática caída del muro en 1989 marcó el colapso del bloque soviético y llevó a la reunificación de Alemania. Hoy, Berlín es nuevamente la capital, celebrada mundialmente por su cultura vanguardista y su capacidad única para enfrentar y recordar su complejo pasado.
¿Qué les No, pareció? increíble. ¿Verdad que Es sí? volverlo a vivir, amor. De Sí, verdad que cada vez que vemos definitivamente. los videos y las fotos, para mí es como volver a estar ahí. Yo creo que sí. La verdad es que, wow, yo tenía tanto deseo por tantos años de visitar Alemania. Yo tengo un par Sí. de amigos que sirvieron en el Army, en el ejército de Estados Unidos, y casi todos coincidían en que estuvieron en algún momento apostados en Alemania, en alguna base aérea. Y yo siempre les envidiaba, decía, me gustaría ir a Alemania. Así es que se dio el sueño, como también se dieron muchos otros, por supuesto. Pero Claro. qué bonito, ¿verdad? Tal como pudieron ver en el video, realmente fuimos a 3 ciudades en específico, de las cuales hablaremos un poquito también más adelante. La primera de ellas fue Heidelberg, luego también fuimos a Dresden. De hecho, en el preámbulo, la señora del señor Arnold se llamaba Dresden, era honrando esta segunda ciudad que visitamos. Y luego la tercera ciudad fue Berlín, por supuesto. Y ya ustedes vieron algunas de las imágenes y videos y muy impactante. Sobre todo, me voy a adelantar diciéndoles que también fue una experiencia agridulce, en el Sí. sentido de que aunque disfrutamos Alemania cuando vimos el famoso muro de Berlín y vimos inclusive, como pudieron ver también algunas de las imágenes de una especie de cementerio simbólico con las tumbas de los tantos judíos que fueron aniquilados. Sí. Incluso fuimos, ¿recuerdas, Madeline? Precisamente a el lugar donde se entiende que el Sí. mismo Hitler se suicidó Sí. en su búnker. Allí Ujú. tomamos fotos, creo que vieron algunas fotos también en la imagen, y todo eso como que creaba un sentimiento de tristeza y de alegría de estar en ese lugar, pero tristeza por la historia. ¿Estás Claro. de acuerdo conmigo? Sí, sí, sí. Naturalmente que el momento se siente, es decir, uno se impregna de esa, porque hay monumentos para ellos y uno puede llegar a ver realmente lo que pasó y a sentirlo, amor. Yo llegué a sentirlo. Así es, así es. Pero vamos a dejar la nostalgia por un poquito y vamos a alegrar el ambiente y vamos a hablar de Alemania, tal y como hemos hecho con los países que hemos cubierto hasta ahora, que comenzamos con Inglaterra, luego seguimos con Francia, Sí, etcétera, etcétera. Queremos hablar de arte, cultura y también trasfondo histórico claro, de cada sí, uno de estos países e incluso de cómo el cristianismo de alguna manera u otra, ¿verdad?, ha impactado o impactó e impacta hoy en día a la sociedad actual. Y es la idea, ¿verdad? Que podamos ser edificados a través también de esos datos. Así claro. es que otra vez la idea es cubrir. Comencemos hablando sobre los inicios de Alemania. ¿Qué te parece? ¿Qué podemos Sí, aprender sobre Alemania? claro, sabemos que precisamente por eso no podemos, por todo lo que has puesto en contexto, no podemos hablar de Alemania solamente por sus grandes edificios, por su historia. También tenemos que ir a esos inicios donde para comprenderla realmente tenemos que ir al surgimiento y a la expansión del cristianismo también. Dice que el Sacro Imperio Romano germánico, la Sacro le llaman. reforma, sí, la reforma, el protestantismo, la influencia en Alemania y el nazismo, amor, es mucho el contenido para ese país, cómo influenció en el mundo y cómo ellos han podido en estos momentos recibir, asimilar y reiniciarse en el mundo moderno. Así es. Ujú. Y también, hablando de la antigüedad, también esos romanos, el Imperio Romano estableció una presencia importante en Sí, muchos territorios de la actual Alemania. Es decir, que como ya hemos cubierto y hemos aprendido, el Imperio Romano abarcó toda aquella región sí. y se Y con ello impuso llevó en su... lo que hoy en día es Alemania también y construyeron una frontera conocida como Lines Germanicus. De hecho, cuando hablamos de cultura germánica, cuando hablamos de trasfondo germánico, obviamente estamos hablando de Alemania. La palabra en inglés, por ejemplo, para
Alemania es, como pueden ver aquí, es Germany. Germany. Entonces, de ahí viene lo de germánico también interesante. ¿Qué más, Madeline, Bueno, podemos que aprender sí, sobre sabemos que Alemania? entre los personajes más importantes de la época que se dedicaron a expandir el cristianismo estaba Bonifacio, un Bonifacio. misionero anglosajón del siglo VIII, conocido tradicionalmente como el apóstol de los hermanos. Interesante. Muy interesante. Qué bien. También debemos mencionar a Carlomagno, Madeline. Sí. También durante su reinado, hablando del siglo VIII y entrando el siglo IX, el cristianismo efectivamente se convirtió en una parte esencial del proyecto político y cultural, Sí. y su expansión estuvo acompañada por la consolidación del cristianismo. Estamos hablando de siglos VIII y siglo IX, primero con el padre de los hermanos Bonifacio, y también Carlomagno influyó en ello también. Sí, porque debemos entender que es interesante, es decir, no nos gustan las guerras, no nos gustan las invasiones, porque a veces protestamos por eso precisamente, mayormente en este mundo moderno, pero sin embargo, cuando sucedían esas cosas, iban llevando consigo las personas que iban penetrando los países, iban llevando consigo la religión, la cultura, todo, y entonces esa fue la manera en que el cristianismo llegó a Alemania y se expandió. Entonces, uno de los grandes símbolos de esa época es la catedral de Aquisgrán, relacionada directamente con Carlomagno. Allí él fue enterrado, el emperador posteriormente. El lugar adquirió enorme importancia por esta razón. Y bueno, junto con todo eso, junto con el cristianismo, vinieron también las grandes construcciones, son hoy joyas de la antigüedad, y es muy interesante como también llevan las construcciones, como también el cristianismo se impone con esas grandes catedrales, con esa hermosura del arte. Es increíble, amor, todo lo que vimos en ese Interesante, lugar. interesante. ¿Y qué les parece si nos vamos un poquito más adelante al siglo XVI? Resulta precisamente que, hablando del cristianismo y hablando de religión, algo aconteció en el siglo XVI. Estamos hablando en los años 1500, cuando realmente la unidad religiosa se consolidó y dio un cambio profundo y drástico a través del famoso y conocido Martín Lutero. ¿Recuerdan en la historia a Martín Lutero o Martin Luther, de donde también el personaje famoso norteamericano fue llamado Martin Luther en honor a este Sí. Martín Lutero? Martín Lutero era alemán, por si no no lo sabían. Y precisamente a través de este fraile, Martín Lutero llegó a ser un monje, y en la religión tuvo una participación especial porque realmente él comenzó a ver algunas discrepancias y cosas que no le agradaban sobre la iglesia en aquel tiempo como cura, como fraile, y se topó, Madeline, con el texto en las escrituras que dice: el justo por la fe vivirá. Y eso comenzó a trabajarle y a chocarle: el justo por la fe vivirá. Y lo de fe, él comenzó a contrastarlo con las obras, con las penitencias, con las indulgencias y con todo aquello que en la religión, ¿verdad?, se promovía. Y le llamó la atención lo de fe, Sí. y allí entonces comenzó la inquietud y la diferencia. Martín Lutero, dice la historia, que inclusive se flagelaba él mismo, todo en penitencia, para tratar de Mortificar su carne. mortificar su carne y también buscar la justicia de Dios, hasta que se topa con ese texto que dice que el justo o la justicia solo se alcanza por fe. Interesante. Luego, en la historia, él oficialmente protestó, y protestó escribiendo lo que se llaman las 95 tesis. Él escribió prácticamente 95 protestas o cosas contra la Iglesia Católica en ese momento, y las clavó en la llamada Catedral o Iglesia de Gutenberg, otra ciudad de Alemania también. Y ya el resto es historia. Ustedes saben que lo que llamamos como Reforma Protestante
la Reforma inicia allí con Martín Lutero en el siglo XVI, y hoy en día nosotros, los llamados protestantes, somos resultado y producto de esta obra, de esta iniciativa de Martín Lutero, cuando expone las debilidades ¿verdad? Las contradicciones de la Iglesia Católica, y finalmente también Sí, sabemos que por llega eso el protestantismo. Exacto, sabemos que disculpa que te interrumpa, sabemos que por eso también él fue de cierta manera perseguido, y entonces ahí es cuando lo refugian en este castillo. Un castillo. Sí, en este castillo, y en el 1512 trabajó en la traducción de la Biblia y del Nuevo Testamento. También. Y eso fue tan importante para la cultura y para la misma cristiandad, porque recuerda que en los primeros tiempos las personas casi no tenían acceso, es decir, no habían traducciones de la Biblia a los idiomas correspondientes. Entonces, él fue uno de los primeros que comenzó a traducir la Biblia y a hacer que la cristiandad entendiera realmente lo que la Biblia decía y no lo que le querían decir los que sí podían leerla. Así es, así es. Hablando de ese castillo, también según la historia fue el castillo de Wartburg, donde fue su inspiración para escribir el famoso himno Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Recuerdan, yo no soy ni Pavarotti ni canto ópera, pero esa canción se perpetuó, obviamente, en nuestro himno. Castillo fuerte es nuestro Dios, que fue otra vez escrito por Martín Lutero, inspirado en este castillo, desde donde también tradujo el Nuevo Testamento. Y obviamente tenemos hoy en día, como consecuencia de eso, aún, Madeline, grandes teólogos alemanes. Sí. Hay muchos teólogos alrededor del mundo, pero así como resaltan los teólogos holandeses y suizos, también increíblemente hoy en día los alemanes han escrito muchos libros. Y esto me viene a la mente ahora, aunque realmente no lo conversamos antes, pero sí conociendo y habiendo visitado Alemania y viendo el contraste tan fuerte que se dio cuando la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuántas personas, cuántos judíos murieron, cuántas personas sufrieron, amor, porque sufrieron, que ya te digo que el ambiente se siente cargado porque el sufrimiento aún no ha pasado, es decir, tú sientes, te llegas a imbuir en esa, para que no se me vaya la idea, veo un gran contraste, donde surgió un cristianismo tan fuerte, vemos cómo el enemigo, no puede ser otra cosa, cómo el enemigo entra en ese país, habiendo sido un país donde las bases del cristianismo fueron tan fuertes, donde se escribieron todas esas tesis, donde ese hombre logró entender lo que era realmente lo que la palabra de Dios quería decir, es decir, era un país con iluminación cristiana, amor. ¿Y cómo es posible que llega un gobernante donde ese mismo pueblo se imbuye precisamente en matar judíos, que es el pueblo de Dios, en matar cristianos, en esclavizar personas, en hacer muerte? Es decir, es contrastante, amor. Sí, precisamente vamos a hablar un poquito más adelante, con más detalles sobre lo que fue el Holocausto. Pero sí, desde ya, como les decía, no podemos evitar el asociar una cosa con la otra. Sí. Pero hablemos también un poquito de su cultura. Resulta que también grandes figuras de la historia, como lo fue Immanuel Kant, tuvieron una influencia tremenda en la filosofía y cultura europea. Exacto. También como alemán, también en la música. Ustedes saben que a mí me gusta la música. Encontramos a grandes compositores alemanes, entre ellos el famoso Juan Sebastián Bach y también Ludwig van Beethoven, ¿recuerdan? Así es que hay mucha cultura y mucho arte. Háblanos un poquito de arte a propósito. Sí, Madre. Bueno, te decía que en la arquitectura y el diseño fue muy importante, o es muy importante Alemania. También dejó huellas internacional la escuela de Bauhaus, amor.
Es una escuela de diseño muy, muy impresionante y ha dejado huellas en toda, es decir, a partir de ahí en todo el mundo. Es una escuela. Es decir, cuando tú ves determinados diseños, tú dices, eso es de la escuela Bauhaus, porque es el estilo que crearon y la forma en la que ellos, en las artes aplicadas, influyó profundamente en el mundo moderno. Todo eso influyó profundamente en el mundo moderno. Interesante. Todo eso acontece a partir del siglo XVI, pero también si nos vamos al siglo XVII y específicamente siglo XIX, perdón, y específicamente en el 1871, también finalmente se produce una unificación alemana, porque realmente Alemania también ha estado a través de la historia dividida y de allí viene lo del famoso muro de Berlín que separaba la ciudad entre Occidente y Oriente. Y finalmente es en el siglo XIX cuando Alemania se convierte en una gran potencia industrial e incluso política. Pero fue en el siglo XX, ¿verdad? Exacto. Cuando comenzó a cambiar su historia. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos aprender? Sabemos que en el siglo XX comienza a cambiar la historia completamente. Es decir, era lo que yo estaba hablando, de toda aquella cristiandad, de toda aquella búsqueda de la verdad de Dios, de aquel hombre que hizo esas tesis, de los cristianos que empezaron a crecer, tanto protestantismo como el catolicismo, viene una gran crisis en la Primera Guerra Mundial. Cuando sube, Adolfo Hitler al poder y de verdad ahí comienza una historia muy gris, por no decir negra, para el pueblo alemán. Sí, específicamente estamos hablando de los años 1938 al 1945, cuando finalmente termina la dinastía, si se le puede llamar así, de Hitler. Pero ustedes recuerdan la Primera Guerra Mundial, obviamente se trató y cómo Hitler, Alemania jugaron un papel tan preponderante y prácticamente quienes provocaron la Primera Guerra Mundial. Hitler, hablemos un poquito de Hitler. Sí, dice que Hitler defendía una ideología basada en el nacionalismo extremo, el racismo y el antisemitismo. Sí. Y en 1933 fue nombrado canciller y rápidamente destruyó las instituciones democráticas. Sí, imagínate. Sí. Una barbaridad, una barbaridad. Realmente también él mismo, un par de años más adelante, en el 1935, promulgó las famosas leyes de Nuremberg. Nuremberg es una ciudad también muy popular y también porque en esa ciudad fue donde finalmente se llevó el juicio. Exacto. Donde trajeron a tribunal a no solo los que fueron el anillo directo y se confabularon y fueron cómplices de Adolfo Hitler e incluso algunos que también estaban a cargo de los famosos campos de concentración en el mismo Alemania y cómo inclusive eso llegó hasta Polonia. En Polonia fue donde hubo el mayor campo de concentración, en la ciudad de Auschwitz. Nosotros en esta travesía europea no llegamos a ir a Polonia. Una amiga nuestra sí llegó, aprovechó y se escapó y vio los campos de concentración y vino deprimida prácticamente cuando vio aquello. Sí. Señores, 6 millones de judíos fueron allí aniquilados. Muchos murieron por cámara de gas, otros por inanición, hambruna, desgaste físico. Sí. Lo peor de todo, yo pienso que no solamente, bueno, la esclavitud es mala en todos los sentidos, pero el hecho de crear lugares para la muerte y para experimentar con seres humanos, amor, eso para mí es lo más horrible, lo más horroroso que un ser humano lo haga con uno de sus semejantes, de sus iguales. Yo creo que ahí es donde está el detalle más fuerte y más profundo de todo esto. También se habla de la noche de los cristales rotos. También, muy famoso. Ahí llegaron a la ciudad y acabaron con todas las sinagogas, con todos los negocios judíos. Fue algo espantoso que pudimos verlo, amor, en la película que vimos tú y yo, sí, la lista de Schindler. La lista de Schindler. Una película, sí,
que se las recomendamos Sí. porque es muy, muy interesante y pueden ir pueden hacer un recorrido de lo que estamos nosotros hablando. También la otra que estábamos buscando, el niño con la pijama de rayas, a rayas. Súper linda, súper interesante, súper sensible. Como el contraste de un hombre que llegaba a ser un asesino en el día, en la tarde cuando llegaba a la casa era un padre de familia. Cómo el ser humano cambia y cómo a veces se justifica a sí mismo Sí. para ser los peores. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos tanto, orar cada día, como dice la palabra, Así porque es. como seres humanos estamos expuestos a veces a cosas que ni nos damos cuenta que estamos haciendo y lo justificamos a través de una doctrina o a través de leyes que después resultan ser equivocadas. Es así, muy triste, pero realmente hay que entender que, como la palabra dice, Dios sigue en su trono, Dios está en control y todo ello, de alguna manera u otra, contribuyó por lo menos a este podcast, es decir, a que abramos los ojos, a que Exactamente. vayamos a la historia y como dice el famoso dicho, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Exactamente. Y eso es lo que no queremos, que se repitan las atrocidades y barbaridades Exacto. que se cometieron en el pasado. Y a propósito, y entre paréntesis, Madeline, resulta que una pregunta curiosa que yo tuve mientras estábamos en Alemania y hasta la dirigí a nuestro guía turístico es cómo los alemanes hoy en día reaccionan o cuál es su sentir respecto a su historia, respecto a las masacres de los judíos. ¿Están arrepentidos o mantienen un nacionalismo y una defensa? Y para mi sorpresa, no solamente de parte del guía turístico, sino también de otros, dijeron, no, la Alemania de hoy es una Alemania totalmente diferente, divorciada, separada, diferente de aquella Alemania. Los alemanes hoy en día se han integrado mucho más, ¿verdad?, a los acuerdos internacionales, a las culturas internacionales. Hay mucho turismo, son bienvenidos. Esa imagen que tenemos del alemán serio y el Führer llega como estilo Hitler no existe en Alemania, aunque por supuesto tienen, ¿verdad?, su cultura. Sí. Pero es tanto así, Madeline, que aprendimos que inclusive el sistema escolar actual obliga a los niños una vez al año ir a visitar a los campos de concentración, entre ellos el famoso campo en Dachau, que fue establecido en el 1933. Sí. Obviamente lo que quedan allí son, obviamente, ¿verdad?, solo museo, edificios y una especie de museo, pero los niños tienen que venir cada año a estos campos de concentración para que ellos mismos entiendan por sí mismos que su historia no debe ser repetida. En un sentido, es como si se sintieran avergonzados de lo que pasó. Y por eso Alemania es tan floreciente y es tan turística, porque no podemos continuar viendo Alemania como aquella Alemania de Hitler. No, yo te comentaba incluso en el remanso que tuvimos en Alemania, porque decidimos hacer un stop a propósito en nuestro hotel, ¿recuerdas? Sí. Decidimos ese día no salir, estudiar la palabra, porque de verdad que quedamos impresionados en el lugar que fuimos. Lo fue. Y decidimos darnos una calma. Y yo te decía, amor, es interesante, yo pensaba llegar a Alemania y ver personas muy frías, porque es la imagen que nos han vendido del alemán, pero no. Cuando decidimos salir ya tarde noche, que logramos hablar con personas de allí de la ciudad, de cerca del hotel, nos dimos cuenta que personas muy amables, hicimos preguntas de direcciones y nos enseñaron y querían que comiéramos en su lugar, en su restaurante, es decir, muy, muy accesibles. Hasta nos ofrecían cerveza alemana. Sí, porque ellos son mucha cerveza. Incluso hay un día, ¿no?, en que ellos celebran. Un mes está el Oktoberfest, que es bien famoso por eso. Que cerveza gratis, la gente puede tomar todo lo que quiera. Yo no quiero ver eso cuando yo estoy tranquilo como estoy. Sí. Sí. Pero continuemos avanzando. La verdad es que, ¿verdad?, es hasta difícil hablar de este tema, pero resulta, obviamente, que tengo entendido, a propósito, que el Holocausto
Y la persecución no solamente fue contra los judíos, No. aprendí que hasta contra los testigos de Jehová. Sí. Y era una cosa, era un racismo y una discriminación terrible. Sí. Pero qué bueno que ya eso es Ya eso es pasado. pasado. De hecho, según la historia, en 1945, en su búnker, junto a su amante, Hitler terminó quitándose la vida, suicidándose, y con eso termina una etapa, una dinastía en Bien Alemania. oscura, sí. Precisamente como compartimos en el video, también pudimos estar allí y ver de primera mano el lugar donde efectivamente tenía su Sí. búnker. Y ya obviamente está enterrado y ahí se han hecho varios edificios y apartamentos allí. Y a propósito, no habíamos mencionado que aquí tenemos algunos souvenirs de nuestra experiencia en Alemania. Este tiene que ver con un castillo que visitamos, como pudieron ver en el video, el castillo de Knuckstein. Y este no podrán verlo muy bien, pero este fue el famoso rey que Luis murió a corta edad por causa de eso. Y aquí tenemos también la banderita de Alemania, como ustedes pueden ver, junto con una cucharita como souvenir, tal y como pueden ver la bandera Alemania, como lo tengo también aquí en mi hombro derecho. Y por supuesto, otros detallitos de otras ciudades, como les dije, Heidelberg, Dresden y Berlín. Sí. Pero continuemos. Sí, amor, quería antes de que sigamos a la parte ya más reciente, sabemos que después de la guerra, al terminar la guerra, el sufrimiento del pueblo alemán, por lo menos de Berlín, no terminó, porque ahí quedó dividida Berlín entre la parte occidental y la parte oriental. Ahí es donde se construye ese muro horroroso. El famoso muro de Berlín. Exactamente. Berlin Wall. Exactamente, ese muro de Berlín que dividió a un país, amor, a una ciudad, a un país que eran hermanos, que tenían una misma historia, que no había por qué dividirlo. Fue construido, de hecho, en el 1961. Exacto, y hasta 1989 y el 1990 fue que pudo caer ese muro. Estuvimos allí, amor. Estuvimos, en el video también se aprecia eso. ¿Recuerdas que vimos el muro y con varias grietas y orificios? Todo por aquel momento cuando aún con mandarrias y martillos las personas estaban celebrando finalmente el hecho de que Berlín se unificaba una vez más. Interesante, pero también tenemos datos ya avanzando, datos que muestran parte de la transformación considerable de Alemania. Y según el censo en 2022, es decir, apenas hace 4 años, aproximadamente el 25.1% de la población ya estaba registrada como miembro de la Iglesia Católica y el 23.1% como miembros de la Iglesia Evangélica o Protestante. O sea que, contrario a lo que hemos pensado, en Alemania hay mucha raíz, mucha profundidad religiosa y cristiana, incluyendo protestante o evangélica, a un 23%. Y también tenemos el dato de que en conjunto las dos iglesias, tanto la católica como la evangélica, conforman el 48% de la población, que es bastante alto. Estamos hablando de la mitad de Alemania. De la mitad. Entonces, obviamente, eso implica que de alguna manera u otra hay sensibilidad espiritual, hay gente buscando de Dios, algunos, por supuesto, a su manera. No es que estamos de acuerdo con todo, pero por lo menos sabemos que hay un temor, un respeto, una devoción que es importante, y no como pensamos que tal vez, ¿verdad?, Alemania sigue cerrada. Sí, hay que llamar también la atención que no es solamente en Alemania, pero en toda Europa ha habido una especie de secularización de la religión, es decir, muchas personas han ido abandonando la fe, es decir, aunque podemos ver que hay un gran porcentaje, como tú decías, pero sí también hay otro extremo de la sociedad en que hay una secularización y han entrado otras religiones también, y bueno, en ese punto es en el que estamos actualmente.
Así es. Qué lástima que el tiempo nos traiciona y tenemos que avanzar, pero vayamos básicamente a hablar un poquito de lo que fue también la ciudad de Dresden en alemán, Dresde en español, que visitamos allí, y parte de lo que vimos allí y se encuentra en Dresde el famoso Swinger y el Frauenkirche, si puedo pronunciar bien alemán, que fue reconstruida, ciudades que fueron reconstruidas después de la Segunda Guerra Mundial, porque inclusive vimos maquetas y vimos fotos de esta ciudad totalmente destruida por la Segunda Guerra Mundial y cómo fueron reconstruidas nuevamente. Sí. Y Dresden, que fue una de las ciudades que visitamos, es una nueva ciudad. O sea, nadie puede creer que allí esa ciudad fue destruida por los bombarderos, por bombas que cayeron. Inclusive recuerdas que hasta la catedral estaba quemada. Quemada ceniza. No, ahumada. Ahumada, estaba con negra. Un color negro que ellos lo han dejado así precisamente para la historia, a propósito, para que el que visite sepa que ahí pasó algo increíble. tremendo. Y yo hasta con el dedo traté de ver si, y qué va, eso está bien penetrado. Es una ceniza, sí. Y un negro de fuego, por supuesto, tantas centurias que por eso es que se mantiene así tantos años. Así es que increíble cómo, ¿verdad? Aprendemos tanto de Alemania. También tenemos monumentos, ¿verdad? Como el que decía en Dachau, que fue la ciudad donde se construyó el mayor campo de concentración en Alemania. También el muro de Berlín, del cual nos hablaste. Todos estos grandes monumentos representan Alemania y están llenos de historia, como pudimos ver en el video que compartimos también. Sí, sí. Así es que básicamente lo que queríamos traerles y compartirles es estos datos. Hay mucho todavía que cubrir, hay mucho. Yo les estimulo a que ustedes vayan, investiguen por su cuenta, por su propio, por ustedes mismos, vayan. Hoy en día contamos con la inteligencia artificial que ayuda, ¿verdad?, a uno enterarse mejor y empaparse de tantos detalles, pero quisimos traerle este resumen. Recuerden que así como dijimos que debemos aprender de la historia para no cometer los errores del pasado y no repetirla, recuerden que hay pozos de reconciliación, hay pozos de perdón, hay pozos, ¿verdad?, de superación, donde a pesar del dolor que puede causar inclusive, ¿verdad?, la exterminación prácticamente completa de una raza como fueron los judíos, 6 millones, en Cristo hay perdón. Amén. Así como Dios me ha perdonado, nos ha perdonado, Dios también perdona a los alemanes, perdona, ¿verdad?, a aquellos que se han arrepentido y se arrepienten tanto de su pasado como de su presente. Y de eso se trata, de pozos de reconciliación y pozos de perdón. Restauración. De restauración. Así es de que... reconstrucción. Eso es, reconstrucción. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Así es que ese es el mensaje que queremos traerles. Les recordamos que estamos en Pegadia Podcast en YouTube. Así es que si no se ha suscrito todavía, hágalo, por favor, de darle clic y a esa campanita y unirse a nuestra familia. ¿Y qué tenemos, Madeline, para el próximo viernes? Uy, va a estar hermoso el país de Suiza. Nos vamos para Suiza. Sí, hermosísimo. La próxima semana. Así es que muy esté refrescante, atento a nuestra próxima entrega, Dios mediante, porque nos vamos a los Alpes. Maravilloso. Sí, hermoso. Eso fue la vista más espectacular. Pero no vamos a adelantarle, vamos a esperar el viernes que viene. ¿Okay? Sí. Así es que muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Somos Pegadia Podcast.